En este vídeo vamos a aprender a calcular la capacidad del condensador. Para eso nos vamos a servir de los circuitos que ya conocemos. Teniendo el primer circuito con un coseno de phi de 0,64, ¿qué capacidad necesitaremos del condensador para conseguir mejorarlo a 0,86? Con las fórmulas que conocemos llegamos a que la intensidad por la línea es 2,98 retrasada 30 grados. Dibujamos la intensidad anterior, la que teníamos con el coseno de phi de 0,64, nos preguntamos qué intensidad de condensador necesitaremos para pasar de la anterior a la que queremos ahora. Pues será la resta. La intensidad del condensador será la de línea menos la del motor. Lo podemos resolver así, geométricamente, y llegaríamos con estas flechas a la conclusión de que el valor sería 1,57. Si queremos hacerlo más exactos, lo que tenemos es que hacerlo analíticamente. La intensidad del condensador es la línea menos la del motor. Aquí lo tengo expresado en forma polar, pero si queremos restarlo tenemos que pasarlo a forma binómica, o sea, hallar la proyección de estas dos intensidades en los ejes X y J. Aquí está la proyección de la intensidad de la línea y aquí la proyección de la intensidad del motor, pero negativo, porque le queremos restar. Una vez que tengo las proyecciones sobre el eje X y J, lo único que tengo que hacer es prescindir ya de las intensidades, usar solo las proyecciones para sumarlas y nos da que la intensidad es 1,57 desfasada 90 grados. No tiene proyección sobre el eje X, como vimos geométricamente. Con este valor de intensidad ya todo es muy sencillo. Intensidad es tensión partido resistencia. Esto es la ley de Ohm. Lo que pasa que a la resistencia de un condensador se la llama reactancia capacitiva y se la nombra con XC. Despejamos y esa reactancia nos da 3,82. Hay que saber que la fórmula de la reactancia, la resistencia que ofrece un condensador al paso de la corriente, depende de la capacidad y la de la frecuencia, de forma que ese valor es 1 dividido 2 por pi por la frecuencia por la capacidad en faradios. Despejando la capacidad nos da este valor de faradios que tengo que poner. Podríamos haber llegado a esta conclusión utilizando la potencia reactiva, que lo que yo quiero es pasar del circuito de cos de phi 0,64 a uno que tenga coseno de phi 0,86. Por lo tanto, si antes tenía una potencia reactiva de 18,4 y ahora quiero tener una de 9, el condensador tiene que aportar esos 9,4. La potencia del condensador tiene que ser 18,4 menos 9, que es lo que quiero conseguir. Potencia es tensión por intensidad, la fórmula que conocemos. Intensidad es potencia partido tensión. Justo 1,57 amperios tiene que ser la intensidad del condensador. Y con esta intensidad operamos igual que antes a llegar a la misma conclusión que antes. En libros os podéis encontrar que hay otras fórmulas. Esta fórmula que vemos aquí es un compendio de todo lo que hemos hecho. Se llega mucho más rápido a la solución, lo que pasa es que no nos enteramos muy bien de cómo suceden las cosas. Si ahora queremos calcular lo mismo para llegar a un coseno de phi de 1, operando de la misma forma, llegaríamos a la conclusión de que necesito una intensidad de 3 amperios. Con esta intensidad calculo la capacidad 0,016 faradios. También podemos calcularlo a partir de la potencia reactiva. Aquí lo que tengo que tener claro es que si parto de una potencia reactiva de 18,4 y quiero no tener nada, el condensador se tendrá que quedar con todo. La intensidad, por lo tanto, serán 3 amperios, lo mismo que habíamos concluido antes. Y a partir de aquí calculo la capacidad del condensador. ¿Qué ocurre si ponemos un condensador de más valor del aquel que nos llevó a un coseno de phi unidad? Lo que pasa es que la intensidad aumenta tanto, ahora es 5 amperios, y con esa intensidad la
intensidad por la línea llega a adelantarse con respecto a la tensión y por lo tanto a aumentar. Vemos cómo esta intensidad en verde está adelantada con respecto a la tensión. Se dice entonces que tenemos un coseno de phi capacitivo. Es tan perjudicial para la línea tener un coseno de phi de 0,6 inductivo como tenerlo de 0,6 capacitivo. Lo podemos ver observando las capacidades reactivas. Si antes el condensador se quedaba con 18,4 voltamperios reactivos y ahora mi condensador es mayor, necesitará más capacidad reactiva y como no se la puede dar el motor, lo absorberá de la red, aumentando así la intensidad por la línea. En resumen, tenemos mi circuito original. Si yo lo que quiero es conseguir un coseno de phi de 0,6, el condensador tendrá que aportar la resta de la potencia reactiva que tenía con la que quiero. Con el triángulo de potencias podemos hallar la S y con la S podemos hallar la intensidad. Si lo que queremos es tener un coseno de phi unidad, mi condensador tendrá que aportar toda la potencia reactiva original. Calculamos así el triángulo de potencias, que ahora pues no sería un triángulo porque la P sería igual a la S y nos saldría la intensidad, que ahora sería menor. Pero si pongo un condensador demasiado grande, entonces el triángulo de potencias me queda capacitivo, sigo teniendo una S considerablemente grande y una intensidad por lo tanto grande. Vamos a hacer un ejercicio un poco más real. Tenemos esta carga. Nada más ver la instrumentación deducimos que tendrá que tener factor de potencia distinto de la unidad, porque 20 por 230 es mayor de 3.500 vatios. La P es 3.500, sabiendo lo que marca el amperímetro y el voltímetro puedo hallar la potencia aparente o la S, con ella hallo el ángulo de desfase, el coseno de phi, y puedo hallar la potencia reactiva. Ya tengo el triángulo de potencias de este circuito y aquí puedo obtener las intensidades. Si queremos mejorar el factor de potencia a 0,9, lo que tenemos que hacer es, primero, tener presente el circuito anterior y ahora construirnos un nuevo triángulo de potencia para los nuevos datos. Nuestro coseno de phi es 0,9, nos provocará una intensidad de 17. Esta intensidad por esta tensión y con el ángulo de desfase correspondiente nos dará un valor nuevo para la potencia reactiva. Por lo tanto, mi condensador tendrá que tener una potencia reactiva que sea la resta y con ello calculamos la capacidad del condensador y el triángulo de potencias. También lo podríamos haber hecho con esa otra fórmula. Si tenemos tres cargas como la anterior y queremos corregir el factor de potencia a 0,9, podemos situar al lado de cada carga un condensador de 77 microfaradios. O también podemos poner un solo condensador al principio de la línea de capacidad triple. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que hasta que no corregimos con el condensador, el consumo no baja.